Bienvenidos a su canal Estrategia en Seguros, asesores expertos en seguros. Le damos la bienvenida a todas las empresas afiliadas al servicio de intermediación de ARL. Esperamos que este video sea de toda su utilidad. Acá vamos a ver si el botiquín de primeros auxilios es una necesidad, un requisito o un lujo. Bueno, dentro del marco de las empresas vamos a revisar la normatividad que nos dice acerca del botiquín de primeros auxilios. Una de las obligaciones más importantes que encontramos es la del decreto 1072 de 2015. En el apartado del libro 2 del capítulo sexto, donde habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente vamos a mirar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en su artículo 224.625. Ahí vamos a ver que el empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención y preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Entonces ahí vemos la primera obligación de tener esas disposiciones necesarias en materias de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Sin embargo, también tenemos dentro de este artículo un ítem específico que hace referencia al botiquín de primeros auxilios. Veámoslo. Entonces dice, conformar, capacitar y entrenar y dotar la brigada de emergencias acordes con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención a primeros auxilios. Es, digamos, como el requisito legal más explícito acerca del botiquín de primeros auxilios. Luego tenemos la resolución 705 de 2007, que es una de las resoluciones más conocidas para el tema de los botiquines, pero aquí cabe aclarar que es solamente aplicable para establecimientos comerciales y centros comerciales. Es decir, plenamente para las empresas no es un requisito explícito. Sin embargo, la mayoría de las empresas lo toman como referencia porque da técnicamente cuáles son los elementos que se sugiere debe tener un botiquín. Entonces, vamos a ver que tienen tres tipos de botiquines, botiquín tipo A, tipo B, tipo C. La diferenciación principal entre cada uno de ellos es la cantidad de elementos y también su nivel de especialización en esos elementos. Incluso para los botiquines tipo B y tipo C, vamos a tener que tener un personal, un recurso humano que maneje estos botiquines, que la norma nos va a decir que como mínimo debe ser un auxiliar de enfermería. Pero recordemos que esto es solamente para establecimientos comerciales y centros comerciales. Entonces nos dice que botiquín tipo A es para establecimientos comerciales hasta 2.000 metros cuadrados de extensión, digamos, de su local. Este sería entonces como la referencia que utilizaríamos como las empresas, porque pues, normalmente una empresa no tiene una extensión mayor a esa área. Luego tenemos botiquín tipo B para 2.000 metros cuadrados y hasta 15.000 metros cuadrados para dar cobertura a esa área. Y si tenemos unas áreas a cubrir de mayor de 15.000 metros cuadrados, tendremos el botiquín tipo C o también podremos utilizar dos botiquín tipo B. Bueno, esto básicamente para tener en cuenta en nuestros botiquines. También, si nosotros tenemos vehículos, la ley 769 de 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, va a tener una obligación dentro del equipo de carretera de cada vehículo, se debe tener un botiquín de primeros auxilios. Entonces también es un requisito legal que debemos recordar en nuestras empresas a la hora de tener pues el marco o el alcance de los botiquines de primeros auxilios que también aplican para vehículos. Finalmente, dentro del marco legal es importante recordar que no debemos tener medicamentos dentro de los botiquines. Esto nos lo dice el anterior decreto 2200 de 2005. Actualmente está dentro de
el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 en el artículo 253.10.1, donde se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Es importante que si nosotros no tenemos el debido personal médico autorizado para el manejo de medicamentos, nos evitemos cualquier complicación y posible consecuencia respecto a la salud de las personas a las cuales nosotros bajo la responsabilidad de la empresa les suministremos medicamentos. Entonces, la recomendación es que revisemos este requisito legal y no tengamos medicamentos dentro de los botiquines de las empresas. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. El botiquín de primeros auxilios no es un lujo. Si bien es un requisito legal, también es una necesidad de poder tener los recursos mínimos, básicos de primeros auxilios para atender una emergencia médica y poder tener unas condiciones mínimas para la atención de una emergencia. También nos parece importante agregar a este tema quienes tienen la obligación de tener un DEA, es decir, un desfibrilador externo automático. La legislación colombiana a través de la ley 1831 de 2017 y el decreto 3316 de 2019 regulan a quienes les aplica estos desfibriladores externos automáticos. Pues les aplica a quienes tengan alta afluencia de personas. Puede ser privado o puede ser público, pero les aplica si usted tiene un lugar de alta afluencia de personas. Entonces, ¿esto quién lo define? Lo va a definir el ente territorial, sea municipal, distrital o departamental. Pero ellos tienen dentro de este decreto 3316 de 2019 unos criterios que van a utilizar para definir si este es un lugar de alta afluencia del público. A nosotros como empresa nos importa saber esos criterios de tal manera que si nosotros tenemos un lugar que cumpla con esos requisitos, pues debemos tener un DEA en esa instalación, o si de pronto realizamos un evento en un lugar externo, una convención, un congreso, la fiesta de fin de año, etcétera, poderle decir al proveedor que cumpla con ese requisito legal. Entonces, vamos a ver lo más destacado de esos criterios que nos dan para saber si se puede clasificar como un lugar de alta afluencia. Tenemos terminales de transporte en general, estadios y coliseos, tanto públicos como privados que tengan un aforo de 500 personas o más. También tenemos aquí polideportivos, canchas, todo debe ser que tenga 500 personas o más. Entidades públicas, si no importa, digamos, el número de personas, ya lo que son gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales, ministerios, departamentos administrativos, guarniciones militares y de la policía, los CAI y centros de atención al público nacional, departamental, distrital y municipal deben tener en todos los casos. Las cárceles y los centros penitenciarios o de detención, también le aplica a la Presidencia de la República, al Congreso, al Palacio de Justicia, a la Fiscalía, etcétera. Acá también tenemos los sistemas de transporte masivo, les aplica. Escenarios culturales, recreacionales, tanto públicos, privados o de naturaleza mixta, que pueden ser iglesias, museos, bibliotecas, ferias, centros de exposición y teatros, lo mismo. Si tiene 500 personas o más, ya es un tema de alta afluencia. Complejos turísticos y hoteles que tengan más de 100 habitaciones o tengan 500 personas o más, ¿no? Un aforo para 500 personas o más. Centros de rehabilitación, instituciones, establecimientos y centros educativos de preescolar, educación básica y media. Entonces dice cuando tengan un aforo de 1000 o más personas, incluido el personal docente, administrativo y estudiantes.
Entonces está como con ese requisito también. Instituciones de educación superior, siempre que tenga más de 500 personas, lo mismo incluye el personal docente, administrativo y estudiantes, centros comerciales y establecimientos comerciales que tengan una superficie construida igual o mayor a 2.500 metros cuadrados, ¿no? Y también tenemos como último inmuebles de uso mixto, tales como centros empresariales y unidades residenciales y comerciales. Entonces, aquellos que tengan más de 100 unidades, es decir, 100 apartamentos, casas, locales, bodegas, oficinas o similares. Entonces, este requisito normalmente nos aplica tanto para las empresas que están dentro de pues un conjunto, un centro empresarial, ¿cierto? Que tenga más de 100 unidades, o también para nuestras propias eh, viviendas, es decir, nuestras propiedades horizontales que de pronto tengan esa condición y nosotros no lo sepamos. Bueno, esperamos que este video haya sido de total utilidad y los esperamos en nuestro canal para que vean más contenido de utilidad para las empresas que están con estrategia en seguros. Asesores expertos en seguros, su aliado en la intermediación de la ARL.